mentiras, a esos insultos, a esos desprecios, les voy a responder, les vamos a responder con la herramienta más poderosa: serenidad, propuestas y alternativas para mejorar la vida de los aragoneses y de las aragonesas. Serenidad, propuestas, alternativas. Nosotros estamos aquí porque queremos mejorar la vida de la gente, preocuparnos por Aragón, dar soluciones a los problemas de los aragoneses y las aragonesas. Ya ha empezado a funcionar todo el engranaje, la maquinaria electoral en Aragón. Estamos a poco más de una semana de las elecciones, unas elecciones que tienen la fecha puesta marcada en el calendario para el próximo 8 de febrero, una campaña electoral marcada por una máxima tensión política en mitad de la polémica por la triste tragedia de Adamuz y unos comicios que llegan después de Extremadura. Hay que recordar la victoria del Partido Popular y la gran subida de Vox. Las encuestas en Aragón también son positivas para los populares y para Azcón. A mí la opinión que me interesa es la opinión que los aragoneses emitan en las urnas el próximo 8 de febrero. Pero es verdad que durante estos últimos días hemos ido conociendo encuestas y todas ellas arrojan que el Partido Popular va a ser el partido más votado y que queremos ampliar la mayoría. Pero eso sí, sería un panorama algo parecido al escenario extremeño. El Partido Popular ganaría, pero necesita a Vox, que sube y que está en alza, creciendo bastante. La segunda fuerza sería el PSOE. Sin embargo, los socialistas se desploman también en esta convocatoria y pasarían de 23 a 18 escaños, 5 escaños menos, y los partidos a su izquierda más o menos se mantienen. ¿Esto es suficiente para formar gobierno? Esta es una de las preguntas después de lo que hemos visto en Extremadura, que sin duda el PP necesitará a Vox. Empezamos la campaña, hay que decir que empezamos una campaña por un capricho de Azcón, porque podía haber aceptado lo que le dijimos en Valencia, algo tan lógico como que bloquearse la inmigración ilegal. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo hemos dicho un montón de veces. Oiga, deje usted de regar aquellas ONGs que se lucran con el tráfico de personas y deje usted de mantener menas. Eso usted sí que lo puede hacer. Claro, la pregunta que nos hacemos es ¿qué factura va a pasar al PSOE encadenar un batacazo electoral tras otro con una exministra al frente del partido? Ana Martínez, corresponsal política del Debate. Bueno, Iraunza, aquí hay que empezar por decir que las dos opciones en las que se mueve el Partido Socialista no son derrota o victoria, sino derrota o descalabro. Ahí la cuestión. Hay que decir que todas las encuestas publicadas hasta la fecha vienen pronosticando que el Partido Socialista de Pilar Alegría, quien por cierto ha escondido el logo de su formación en los carteles de campaña, va a retroceder en escaños respecto a los 23 que obtuvo el fallecido Javier Lambán en el año 2023. El único consuelo, como lo iba a ser, que luego no lo fue en Extremadura, es que el Partido Popular de Jorge Azcón necesite más de lo que necesita actualmente a Vox, puesto que los sondeos vienen vaticinando un escenario bastante similar. Crecimiento muy limitado del Partido Popular y un crecimiento mucho mayor de Vox a su derecha. ¿Qué es lo que van a significar o qué es lo que va a suponer para el PSOE? Pues una erosión mayor del sanchismo, además en la persona de una mujer que ha sido portavoz del Partido Socialista y también del Gobierno de España. Incluso durante unas semanas simultaneó ambas funciones, así que su vinculación con Sánchez no puede ser mayor. Soy Inanzu García Vergara, es martes, es 27 de enero. Sánchez, en un intento a la desesperada de mantenerse en los territorios y de tratar de evitar una debacle generalizada en todas las regiones, ha intentado esquivar esa debacle al máximo y su estrategia ha sido poner a ministras al frente. Lo hemos visto con María Jesús Montero y también ahora con Pilar Alegría. La pregunta es si esto es una buena estrategia, si esto le va a servir al partido o si, por el contrario, evidencia más
esa caída, esa debacle, ese rechazo de los ciudadanos al PSOE? Bueno, eso tienen que decirlo las urnas, pero se adivina que no ha resultado ser una buena estrategia. Pilar Alegría va a ser la primera en pasar por la silla eléctrica, si me permites la expresión, pero luego irán María Jesús Montero en Andalucía, Diana Morán en la Comunidad Valenciana y Ángel Víctor Torres en Canarias. Y a ninguno de los tres les dan los números, al menos sobre lo que tenemos actualmente, que son encuestas elaboradas por las casas demoscópicas. Yo intuyo que lo que pretendía el presidente del gobierno con este movimiento cuando lo hizo, aparte de controlar las federaciones del partido, era aprovechar en los territorios el viento de cola de la gestión del gobierno. Y claro, eso le hubiera funcionado si el gobierno estuviera haciendo una gran gestión de la que podrían beneficiarse sus varones territoriales. Pero es que en lugar de eso, a lo que se ha dedicado este ejecutivo de coalición es a fomentar los agravios entre comunidades y la desigualdad, ya fuera con esa condonación parcial de la deuda de las comunidades o con esa propuesta de modelo de financiación autonómica pactada ya no con la Generalitat de Cataluña, sino directamente con un partido que está en la oposición a la Generalitat, como lo es Esquerra Republicana. Y por último, y sobre todo, con esos presupuestos generales que no terminan de llegar, y no tener presupuestos, por mucho que nos diga el gobierno que es lo mismo que tenerlos, no lo es, y bien lo saben en las comunidades como también lo saben en los ayuntamientos, claro. ¿Esto puede ser un termómetro para el PSOE en clave nacional o no, Ana? Bueno, todas las elecciones tienen sus particularidades y no se puede extrapolar tal cual al ámbito nacional, pero bien es cierto que sirven de termómetro. Más estas, incluso diría yo, que las extremeñas, porque en Extremadura la presidenta y candidata a la reelección, María Guardiola, planteó una campaña en clave 100% regional e incluso rechazó la presencia de líderes nacionales de su partido, hasta el punto de que el propio Feijóo tuvo un protagonismo muy limitado. En cambio, en Aragón, el presidente y candidato a la reelección, Jorge Azcón, está haciendo justo lo contrario, salpimentar su campaña de asuntos nacionales, y ello tiene mucho que ver con la persona que tiene enfrente, que es Pilar Alegría, como decíamos antes, la que fue hasta hace pocas semanas portavoz del Gobierno de España, que todos los martes salía en esa sala de prensa del Consejo de Ministros a repetir las consignas del sanchismo. El Partido Socialista se ha visto envuelto en dos grandes escándalos en los últimos meses. Uno es la corrupción y otro el famoso Me Too, los casos de presunto acoso sexual y laboral tapados en el partido. Y bueno, pues en Extremadura el candidato Miguel Ángel Gallardo era la viva imagen de la corrupción, puesto que él mismo estaba procesado y a la espera de juicio. Y en Aragón pasa con el otro asunto. Pilar Alegría es la viva imagen del Me Too socialista, porque bueno, es una mujer muy vinculada al famoso Paco Salazar y con quien la prensa le pilló comiendo después de todo el escándalo que protagonizó en verano. Entonces ella dijo que había sido una comida personal, y a los pocos días tuvo que recular y renegar por segunda vez de su amigo. Hablamos con José Miguel Silva, socio fundador y director de análisis de la consultora Target Point. Hola José Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué previsión hay o qué datos manejáis? Pues se está produciendo un fenómeno que algunos podrían decir que es algo curioso, pero otros pues creo que vemos que se está cumpliendo como una especie de patrón. Y es que en Aragón va a suceder algo parecido a lo que ha sucedido hace poco en Extremadura. Aragón podría ser una especie de Extremadura 2.0, pero con el doble de partidos políticos implicados.
En Extremadura pues solo había 4 partidos importantes con opciones de conseguir escaños y es lo que pasó. Pero aquí en Aragón podemos tener incluso hasta 9 partidos con representación en las Cortes aragonesas. Eso hace que haya muchos partidos pequeños con opciones de conseguir pocos escaños, pero por la parte de arriba es algo similar a lo de Extremadura. Vemos a un Partido Popular que está en cabeza claramente, que convoca las elecciones desde el poder, desde el gobierno, y las opciones es pues subir quizás 1 o 2 escaños, si le va bien 3 respecto a lo que tiene ahora, que son 28. La mayoría absoluta son 34. En cualquier caso, el Partido Popular no va a conseguir mayoría absoluta. Vemos también un Partido Socialista que va a sufrir, igual que en Extremadura, pero no tanto, probablemente de 23, pues probablemente si consigue 20 será un triunfo para ellos a nivel interno, pero es posible que bajen a 19, 18 y ya sería un descalabro 17 o menos. Y luego tenemos un partido como Vox, que igual también que en Extremadura, repito, pues va a subir de 7 actuales, pues espera que por lo menos consiga 10 y probablemente 11, 12, y a partir de ahí pues Chunta, Izquierda Unida, tenemos a Podemos, acabó la fiesta, el PAR en el aire de poder entrar o quedarse fuera por poco, tenemos también Aragón Existe que también volverá a entrar, es decir, hay una multitud de partidos, pero la mayoría absoluta es muy complicada. Y lo que también está claro es que todos los partidos de la derecha y el centro derecha probablemente alcancen un récord de porcentaje de voto y de escaños. Poner a Pilar Alegría como candidata de Aragón, igual que lo han hecho pues con otras ministras en otros territorios, es arriesgado, lo digo porque quizá esto muestre, ¿no?, todavía más el batacazo del PSOE. A ver, siempre es un riesgo poner a una persona que está en un ministerio, y además era un ministerio bueno, pues relevante, y además era una persona pues que tenía cierto contacto con la prensa y con la opinión pública, pues ponerla de candidata en una región pues donde sabes que vas a perder y que vas a bajar, ¿no? El tema es la dimensión de la caída. No es lo mismo más o menos quedarte como estabas un poco a la baja, pues que tener una caída muy importante y estrellarte, ¿no? Realmente es dejar el ministerio para quemarte a nivel autonómico y es un ejercicio muy, muy arriesgado, pero no es una cosa nueva que se haga ahora. Esto se ha hecho desde hace ya mucho tiempo, estando gobernando en el país el PP, el PSOE, algunos de sus ministros o de sus personas destacadas en el Congreso, en el Senado, las han puesto de cabezas de lista en autonomías, incluso en ayuntamientos importantes, y eso va a seguir pasando. Por ejemplo, los partidos de izquierda, pues como hablabas de la CHA o otros partidos incluso más minoritarios, ¿podrían llegar a sumar o es imposible con el PSOE? No, ahora mismo es completamente imposible. Los datos que estamos manejando es que la izquierda, sobre todo por la caída del PSOE, que como mínimo se dejará 3 escaños, quizás 4, pues son escaños que no va a absorber en su totalidad el resto de partidos de izquierda. Puede que Izquierda Unida consiga subir de 1 a 2, como mucho. Puede que la Chunta, que está bastante bien, suba de 3 a 4, incluso 5. Pero es que tenemos a Podemos que ahora mismo algunas encuestas le dan que no entra. Está muy, muy, muy en el filo de conseguir escaño o no por la provincia de Zaragoza. Y en general la izquierda pues va a sufrir, va a bajar en votos y probablemente también en escaños. ¿A dónde se van a ir esos votos del PSOE? Pues como ha sucedido en otros lugares, hablaba antes de Extremadura, vimos que se reparte el voto entre los que se quedan en casa y no votan, es decir, la abstención, los que se van a otros partidos minoritarios, pues Izquierda Unida, Sumar, tenemos Podemos, tenemos la Chunta, tenemos incluso Aragón Existe, algún trasvase también puede haber al Partido Popular. Ahí es donde se distribuye el voto, entre los que están indecisos ahora y que no votan y los que se van a otros partidos pequeños de izquierda. Gracias por escuchar hoy en El Debate. Mañana volvemos con más.